Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de su podcast de Entre Estrellas y Volcanes. Estoy acá nuevamente en un nuevo episodio con Carlos Archila. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Gracias. Bienvenido a este segundo episodio en donde ya nos vamos a comenzar a meter a temitas interesantes. Y pues bueno, yo uno de los primeros temas que consideré fundamentales en materia astronómica como para entender qué es lo que estamos viendo es el tema de las magnitudes. No sé qué pensás. Yo pienso que está entre los primeros temitas. Obviamente no nos vamos a meter a ver, así que, ¿qué es el Sol? ¿Qué es la Luna? Porque obviamente, pues, creo que ya todos sabemos más o menos qué son estos astros. En su momento los profundizaríamos un poquito más en estos objetos. Pero yo siento que algo básico es el tema de las magnitudes, porque a veces decís, o decimos, hay estrellas que son más brillantes y hay estrellas que son menos brillantes. Correcto, sí. Por ejemplo, también la galaxia Andrómeda, ¿verdad? Se dice de que es 6 veces más grande que la Luna, pero no la vemos, y que es muy brillante, ¿verdad? Pero no la vemos. Entonces, entender por qué algunas estrellas son más brillantes que otras es cuestión únicamente de que están más lejos o están más cerca. Creo que todas estas respuestas nos las puede dar el tema de hoy, de magnitudes. Sí. No sé qué pensás. No, totalmente de acuerdo, Miguel. Yo creo que sí, o sea, parte de la curiosidad natural que deberíamos de tener, ¿verdad? Claro. Es justamente cuando estamos observando las estrellas, es que vemos justamente, como decías, estrellas más brillantes. A veces hay estrellas que no se alcanzan a ver. Sí. Estrellas que en algún momento nos parecen más brillantes que la noche anterior. Entonces sí, hay muchas variables que hay que considerar al momento de poder hablar de este tema de la magnitud de los objetos estelares, porque como bien indicabas, no solo se refiere a veces a las estrellas, ¿verdad? Sí. O sea, el Sol, la Luna, el Sol tiene su magnitud, la Luna tiene su magnitud, las galaxias tienen su magnitud, y aunque el concepto es el mismo, el punto de vista a veces puede variar un poquito. O sea, la aplicación del concepto va cambiando dependiendo de qué estamos hablando, porque no es lo mismo hablar de una magnitud de una estrella, hablar la magnitud de una nebulosa, correcto, hablar la magnitud de la Luna o del Sol. Entonces, si querés, para empezar, pues leemos el término o la definición de magnitud, que yo acá lo tengo y lo quiero leer, y yo creo que este es un ejercicio que vamos a hacer, es leer ciertas cosas y de ir desglosando vamos desarrollando el tema. Entonces, ¿qué significa el término magnitud en astronomía? Como bien sabemos, nosotros todos los días usamos las magnitudes. Por ejemplo, utilizamos los kilómetros por hora, o el simple hecho de los kilómetros. Utilizamos las libras cuando vamos a comprar las carnitas o qué sé yo. Entonces, en astronomía también tenemos un término o una magnitud que nos sirve para, de alguna manera, medir qué tan brillante es un objeto o no. Entonces, la definición del término magnitud en astronomía es el siguiente. Dice, la magnitud es la medida del brillo de un objeto celeste. Aplica a todos los objetos, estrellas, planetas, galaxias, supernovas. Nos dice qué tan brillante es un objeto en el cielo visto desde la Tierra. O no, dependiendo qué concepto de magnitud agarramos. Entonces, como en resumen del concepto magnitudes, ¿qué tan brillante es un objeto cuando nosotros lo vemos desde acá, desde la Tierra? Entonces, para empezar, hay dos magnitudes diferentes. Correcto. Sí, perdón que te interrumpa, Miguel, y algo que hay que empezar a tener en cuenta ahorita, y es algo que está en la definición, ¿verdad? Es esto que mencionabas justamente las últimas palabras, que es visto desde la Tierra. O sea, tenemos un punto de referencia. Sí. O sea, tenemos una ubicación de referencia que al final es una... que creo que lo que vamos a tocar ahorita es esos tipos de magnitudes. Correcto. ¿Verdad? O sea, depende de dónde estemos, así es como lo vamos a interpretar. Correcto, ¿verdad? Así es. Entonces, para empezar, tenemos dos tipos de magnitudes, que uno es el que nos va a interesar a nosotros, que somos los astrónomos y astrofotógrafos aficionados, artísticos, como mencionamos en
en el episodio pasado, y esto nos va a servir tanto como para observación como para fotografía. Y es de que si crees, voy a mencionar primero la magnitud, que no nos va a servir tanto. Sí la vamos a explicar un poquito, pero en la que no vamos a profundizar mucho porque es más con carácter científico, carácter de investigación, que es la magnitud absoluta. Pero también está la que más nos interesa, que es la magnitud aparente. Esta es la que básicamente es el pan diario de nosotros los astrónomos aficionados, porque, por ejemplo, nosotros cuando hacemos astrofotografía, no sé cómo lo haces vos, Carlos, pero yo, por ejemplo, que todavía estoy trabajando con DSLR, voy y busco qué magnitud tiene tal objeto. Por ejemplo, qué sé yo, la nebulosa de Orión, por ejemplo. Entonces, no sé si tenés ahí el dato o puedes buscar el dato de qué magnitud tiene la nebulosa de Orión. Lo buscamos. Sí, pero yo vengo, me meto a Google y pongo magnitud M42, Messier 42, y dependiendo de del valor de la magnitud, yo digo, ok, entonces me animo o no me animo a poder capturar ese objeto. Obviamente la magnitud de la nebulosa de Orión es una magnitud muy brillante. Depende, dijo Pepito, justamente. Sí, la magnitud, digamos, aparente, justamente, y creo que empezamos a hablar de ese tema, es una magnitud aparente 4.0. 4.0, al menos ese es en algunos lados seguramente, o en algunos lugares, pues cambiará el puntos más, puntos menos, pero creo que podemos hablar de referencia a ese 4.0. Magnitud 4.0. Pero hay algo interesante de la magnitud, tanto absoluta como aparente, y es de que la escala en la que la medimos es mediante una recta numérica. Correcto. En donde tenemos el 0 al centro y del lado derecho tenemos, lado derecho, tenemos los números positivos y del lado izquierdo tenemos los números negativos. Entonces, dependiendo en cuál sea su valor, ¿verdad? Que en este caso es 4, pero hay objetos que son -1, -4, hay objetos que son 9 positivo, o sea, todos los números del 0 en adelante, hasta donde llegan positivos, y todos los números del 0 negativo hasta, me imagino que ha de haber un límite, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es de que dependiendo de qué lado de la recta numérica estemos, o si su valor es positivo o negativo, pues así de brillante va a ser. Entonces, no sé si nos querés profundizar un poquito. Profundicemos un poquito, Miguel, y aquí hay que tomar en cuenta, o sea, cuanto más se va aumentando el número, o sea, va creciendo el número, si nos vamos hacia la parte positiva, empezamos magnitud 0, 1, 2, 3, 9, magnitud 12, 14, 16. O si lo quieren entender de una manera un poquito más gráfica, +1, +2, +3, siempre o sea, hacia arriba, positivo, digamos, ¿verdad? Cuanto más grande es el número, o cuanto más se va alejando del 0 el número, no significa que sea más brillante, sino es al contrario, es mucho menos brillante. O sea, se va haciendo más tenue ese brillo. Así es. Entonces, una magnitud +12, por ejemplo, es algo que es un objeto muy débil. Objeto con un brillo muy débil. Correcto. ¿Sí? De parámetro o de referencia podemos utilizar que un ojo sano, ¿sí? Un ojo normal. Tengo astigmatismo, no califico. Yo también acabo de empezar a utilizar anteojos, así que ya no califico también. Pero sí, el ojo, digamos, común, el normal, puede alcanzar hasta una magnitud 6. ¿Sí? Y este valor, por cierto, es un 6 en cielo oscuro, en un cielo sin contaminación lumínica. O sea, ese es el parámetro. Ahí tengo un compañero en el grupo que sí, o sea, tiene mejor visión y puede ver estrellas un poco más tenues, o menos brillantes. O sea, supera esa magnitud. Y ahorita yo me acabo de cuenta que ya hay estrellas que son más brillantes que ya no las alcanzo a ver. Claro. Entonces, sí, y es muy importante esa aclaración que haces de una vista sana, ¿no? De unos ojos sanos. Obviamente hay escalas de ojos sanos a ojos sanos, pero sí, yo en mi caso me doy cuenta que, por ejemplo, yo sin lentes miro las estrellas más brillantes. Cuando me pongo mis lentes ya como que enfoco y ya comienzo a ver más estrellas. O sea, ya como que mi visión funciona mejor, pero eso no es que
que eso no afecta la magnitud, por así decirlo, sino son mis ojos. Ajá. Exactamente. Entonces, sí, como creo que el parámetro también de referencia es ese, el 6. El 6. Era el valor 6, el valor numérico 6. Eso es lo que podemos observar a simple vista de manera normal. De manera normal. ¿Verdad? Entonces, como bien indicabas, pues a veces hay objetos o vamos a escuchar en la jerga, ¿verdad? Que allí hay una galaxia, una nebulosa o una estrella inclusive. O un cometa. O un cometa que dice magnitud. Que eso es muy común, ¿no? Porque común. Los cometas son cuerpos que atraen mucho la atención del público en general. Es cierto. Entonces, y siempre nos lo venden como el último cometa del siglo, el único del siglo, el épico del siglo. Y nadie logra ver nada. Entonces, ahorita vamos a ir a eso. Sí, y justamente, fíjate, Miguel, si quieres, podemos tomar de ejemplo los cometas. Okay, ¿verdad? Creo que vale la pena. En los últimos años hemos escuchado que sí, que viene el cometa X, el cometa Y, que va a alcanzar una magnitud 4, lo que en teoría, debería ser suficiente para poderlo observar, como dicen, a ojo desnudo o a simple vista. Porque estamos hablando de una magnitud positiva. Sí. Porque y menor a 6, que es lo que pueden detectar los ojos. A 6, sí, porque ahorita hablamos sobre las magnitudes positivas, pero como bien dijiste, funciona al revés. Sí, aquí funciona al revés. Entre más alto un número, menos brillante, menos visible va a ser. Pero si nos pasamos del lado izquierdo, del lado negativo del 0, entre más alto sea el número negativo, digamos una magnitud -1 es muy brillante, pero si vamos a una magnitud -6 es más brillante. Es mucho más brillante. Correcto, así es. No me sé en qué proporciones va, creo que son por cada número que cambia, ya sea para arriba o para abajo, pero son 10 veces más brillante, creo yo. No estoy seguro. Según la investigación que hicimos por acá es de que, y lo voy a leer textualmente, un cambio de una magnitud implica un cambio aproximadamente 2.5 veces en brillo. O sea, no es como que si paso de magnitud -1 a -2 es el doble, es digamos. El doble, no, sino es 2.5. Según la fuente que consulté, si estamos dando algún dato equivocado, nos podemos equivocar también, pues nos lo pueden dejar aquí en los comentarios. Según la fuente que consulté, que por allá abajo vamos a dejar los links, es 2.5 veces más brillante que la anterior, o sea, no es el doble. Excelente, sí. Y viceversa, obviamente. Y para el otro lado es igual. Correcto, así es. No significa que si estamos de magnitud 2 a 3, va a ser la mitad brillante, sino es 2.5 veces menos brillante. Sí, correcto. Sí. Entonces, bueno, si quieres regresando a la parte del cometa, que te dice, el cometa del siglo, el cometa épico, que ya alcanza magnitud 4, magnitud 3, como les decía, en teoría debería poder ser visible a simple vista. ¿Qué sucede en estos casos? La magnitud de los objetos estelares está para objetos puntuales, llamémoslo, o sea, objetos muy bien definidos, como que tuviéramos un píxel. Un píxel, si lo queremos ver así, un punto de luz. ¿Verdad? Pongamos así un ejemplo. Yo creo que a todos en algún momento se nos ha arruinado la pantalla de un teléfono. O de un televisor. O un monitor. Que de la nada estás trabajando y ves un puntito ahí. Y le rascas a la pantalla porque pensás que es polvito. Le pasas así el dedito con salivita y no se quita. Y te das cuenta que en realidad lo que pasó es de que un píxel de allí se quemó. Se murió o se sobreexpuso o algo pasó allí. Pero lo miras en un punto en específico. Exactamente. Cosa que no sucede, digamos, por ejemplo, con nebulosas o con cometas. Correcto. Porque son objetos difusos, son nubes. Correcto. No son objetos que ocupan un píxel. Un píxel, sino ocupan varios y conforme se van alejando del centro se van haciendo más, se van difuminando. Correcto. Se van... yo creo que difuminando sería el término correcto. Entonces, ¿qué sucede con los cometas? Justamente, pues, el núcleo, o sea, ese píxel central sí tiene magnitud 4. Pero ¿qué pasa? Cuando comparamos ese pedacito, el tamaño, con todo lo que abarca, es una nada. Es una nada. Entonces, alrededor ya no es 4, sino ya es 6, 8. O sea, correcto. Lo que está alrededor, y eso es lo que ya no permite ver el cometa a simple vista. Así es. Entonces, o sea, esa magnitud de alguna manera se disuelve, se difumina en un área más grande. Se riega, si lo queremos hablar, en áreas más grandes. Y lo mismo sucede con las nebulosas, con las galaxias. No son objetos luminosos puntuales, ¿verdad? Que podemos, a diferencia de las estrellas. Claro. La estrella, si lo queremos ver así,
en la negrura de la noche, en el cielo nocturno, es un píxel. Es correcto. Entonces es una medida muy puntual, es una cosa muy puntual. Fácilmente distinguible. Fácilmente distinguible, exacto. Mientras que una nebulosa, no. Claro. Una nebulosa será muy grande, muy luminosa, pero no es algo puntual. Claro, yo creo que si lo podemos entender o lo podemos ejemplificar de una manera para que ya terminemos de amarrar bien este concepto, es que en una estrella la totalidad de su magnitud se suma, por así decirlo, o se muestra en un punto en específico. Pero en el tema de las galaxias, de las nebulosas, la totalidad de su magnitud se distribuye. Está distribuida alrededor. Está distribuida, y entonces eso hace de que en realidad ¿cómo se llama? Una magnitud pues relativamente, porque seamos sinceros, una magnitud 4 positivo es una magnitud alta. Sí, estamos hablando de un objeto bastante brillante. Muy, muy brillante. Muy brillante. Por ejemplo, la nebulosa de Orión, que magnitud 4. Magnitud 4. Magnitud 4 positivo, o sea, ya estamos del lado positivo de la recta numérica. La podemos ver sin ningún problema. Sin ningún problema con en el cielo nuestros nocturno. ojos en el cielo nocturno, aún con contaminación lumínica. Ahorita hace un rato estábamos viendo la terraza. Y la nebulosa de Orión se ve perfectamente allí, ¿verdad? Sí. Y otro tema, ya que lo mencionas ahí también, Miguel, o sea, ahorita mencionamos si se miraba la nebulosa de Orión, pero no no se ve como se ve en una imagen. Ah, claro. ¿Verdad? Tampoco se ve la gran nube que se observa con un telescopio, sino sencillamente se ve una estrella como difusa, una estrella borrosa. Ajá, si correcto. Lo queremos ver, hablar así, es una estrella borrosa, ¿verdad? Sí. Entonces, por temas de ubicación y que la experiencia, sabemos que ahí está la nebulosa de Orión y esa cosita borrosa, esa estrella borrosa, es la nebulosa. Entonces, sí, y así sucede. Y tocando el tema un pedacito ahí de fotografía, cuando vemos esos objetos o queremos buscar en el telescopio esos objetos, muchas veces no se encuentran. O sea, no los vamos a poder observar, aunque sea magnitud 4, 3, 6, 7, ¿verdad? Con telescopio va a ser muy difícil ubicarlos. Sí. Así de primera mano. Ya cuando uno ya tiene experiencia en conocer el cielo, dice, sí, ahí está, y conforme el ojo se va acomodando a la oscuridad y todo, ahí está. Y sí logra ver una pequeña manchita borrosa en el ocular y digo, eso es. Como algodoncito. Un algodoncito, como que uno tuviera una motita gris, por cierto, no se ven colores. Gris blanquecina. Yo las veo todas grisitas. Okay. Yo las veo grisitas. Okay. Pero eso es. Entonces ahí puedes estar seguro que si dirigiste bien el equipo y lo ubicaste bien, pues es una galaxia, es una nebulosa. Y otra vez, depende del tamaño. Claro. Sí, fíjate que quería contar una experiencia personal acá, y es de que la primera nebulosa que yo pude ver a través de un telescopio, pues efectivamente fue la nebulosa de Orión. Es un objeto, como ya dijimos, de magnitud 4, eso quiere decirte que es bastante brillante, y justamente, ¿verdad? No se ve como en las fotografías. Esto, así de manera muy breve, es porque nuestro ojo no tiene la capacidad de acumular luz. Pero, al contrario, una cámara, ¿verdad? Que una cámara tiene la capacidad de acumular luz. Nosotros vemos como en tiempo real. Exactamente, por así eso te iba a decir, así es. Estamos viendo en tiempo real, no acumulamos luz. Correcto. Como que estamos tomando un video y inmediatamente vemos la imagen y... Sí, correcto, así es. Sí, no está ese proceso que sí es capaz el sensor de una cámara. De acumular luz. A mí me llamó la atención de que, por ejemplo, por medio de un telescopio, el núcleo de la nebulosa de Orión sí se ve perfecto, pero alrededor se ve esta especie de algodoncitos, de motitas. Yo las veo grises, blanquecinas, brillantes. En el caso de Orión, sí. Ajá. En el caso de Orión, sí. Sí. Ya está un color azulado muchas veces. Más o menos se ve. Entonces, pero entre más nos vamos alejando del núcleo, como que más débil se va haciendo este algodoncito, esta motita. Y entonces pues me llamó la atención a mí, porque también la primera vez que pude ver la galaxia Andrómeda por medio de un telescopio, precisamente lo que vi fue eso, una motita. Sí, ajá, es como que alguien haya hecho así en el cielo, y yo dije, ok, pero ya tenía me acordé
me transporté a ese momento cuando vi la nebulosa de Orión y vi los alrededores. Yo dije, esto se ve igual, entonces aquí hay algo. No sé, si tal vez no hubiera tenido esa primera experiencia, yo hubiera pasado por alto, hubiera pasado de largo, pero yo dije, bueno, aquí hay algo. Y precisamente después de ver ya numerosas nebulosas, incluso galaxias por medio de telescopio, me topé con el famoso cometa que nos visitó hace un año, que fue el 2023 E3ZTF, el famoso, al que lo vendieron como cometa verde, pero seguramente este año que viene el otro cometa lo van a también, volver a ver. el cometa verde. Lo van a y el cometa del año. Sí, lo van a vender igual. Pero este cometa, no sé si te diste cuenta, pero fue particularmente difícil de observar. A mí me costó observarlo porque era muy pequeño. Yo recuerdo que pasé por lo menos una semana intentando buscarlo sin GoTo, porque el telescopio que tenía en ese entonces no tenía GoTo. Así, hasta que una noche, cabal, hice esto. O sea, si nos están viendo, y aquí está el telescopio, hice esto. Y por en medio pasó algo. Una sombrita. Ajá. Es así como cuando vas caminando por la calle, volteas a ver y de ahí regresó la mirada. Decís que ahí hay algo. Sí, sí. Más o menos algo así me pasó y vi esa motita ahí. Yo dije, ese es el cometa. Y precisamente ese era el cometa. Después tomé una foto, hice una astrometría y ahí estaba. Y ahí estaba. Pero de no haber sido por esas experiencias de observar preliminarmente otros objetos y saber que precisamente son esos, lo hubiera pasado por alto. Yo hubiera dicho, este cometa no se mira, a saber si es cierto o no. La NASA nos controla, nos quiere vender humo, pero no, ahí estaba. Sí, y fíjate, Miguel, ahorita que mencionan eso y las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues sí, también hay que tomar en cuenta esas situaciones, ¿verdad? A veces, bueno, de cajón, nuestro ojo tiene un punto ciego. El centro del ojo es un punto, llamémosle muerto, porque ahí es donde se conecta el nervio óptico. Ok. ¿Verdad? Entonces, no lo sabía. El centro del ojo no tiene bastones, no tiene cono, entonces ahí no vemos, es un punto ciego. Pero la naturaleza y la evolución es muy sabia y ha hecho de que ese puntito negro nosotros no lo veamos. Pero tenemos un punto ciego en el ojo. Qué interesante. Entonces, cuando observamos, incluso así a simple vista, a veces vemos algo y realmente no, o sea, sabemos que hay algo ahí, que posiblemente hay una estrella, ¿verdad? Sí. Pero no lo logramos ver. Pero cuando desviamos la mirada un poquito, entonces ya vemos que hay cosas ahí que no podíamos ver si lo vemos directamente. Claro, sí, a veces sí me ha pasado que a veces miramos como los objetos más débiles con las partes periféricas. Con las periféricas del ojo, justamente. Creo que hay una explicación para eso. Una vez creo que lo estaba leyendo. ¿Cuáles son las células que nos permiten ver en la oscuridad? ¿Los conos o los bastones? No fui a esa clase de ciencias naturales en el colegio, Miguel, no me atrevería a responderte, pero hay una de las dos es la que es más sensible a la luz. Ajá. Entonces, y justamente cuando estamos observando, la recomendación es no tratar de verlo directamente, sino desviar un poquito la mirada y vamos a poder observar mejor, ¿verdad? Y en lo que me encontrás el dato ahí, justamente, pues, retomando el tema de las magnitudes, por eso es muy importante tener ese concepto, ¿verdad? De las magnitudes para poder saber saber qué esperar de lo que vamos a observar. Claro. O de lo que estamos observando, ¿verdad? A mí una experiencia muy similar, la primera vez que observé la nebulosa del Cangrejo. Ok, ¿verdad? Es una nebulosa muy interesante. Es un remanente, una estrella que explotó, registrada por los chinos en... Dios mío, yo con las fechas soy malísimo y ahora con la edad es peor. 1904, 1504. Ese dato sí te lo debo, no lo sé. Y yo me lo sabía, ahora ya me cuenta que no se me... que está grabado en mi memoria, pero no accesé a esa parte ahorita. Y ellos vieron la supernova. Qué genial de haber sido eso. Sí, y está registrado y pues ahora lo que nosotros vemos es el remanente, lo que quedó de la explosión. Y sí, justamente, o sea, cuando uno la observa, si la observas directamente... Como que no logras enfocarla. No se logra enfocar, no se logra definir, pero si desvías un poquito la mirada a una estrellita que está a la par, perfectamente de reojo, como decimos, se logra ver esa
esa nebulosa. Esa nebulosa, sí. Y es que precisamente ya tengo aquí el dato. Excelente. Y es que los bastones son las células que nos permiten ver en la oscuridad. Tenemos mucha menor cantidad de bastones que de conos. Entonces, los bastones están mayormente distribuidos como en la periférica o en la periferia de nuestros ojos, lo que nos permite ver objetos más brillantes con la periferia. O sea, de reojo. Así de ladito. Así de reojo. Entonces, pues, esa es como la explicación. Sí, a mí me ha pasado. Por ejemplo, hace una semana precisamente salimos a un viaje de astrofotografía y a mí algo que me encanta ver a simple vista es la nebulosa de la Eta Carina. Y es otra nebulosa que se ve a simple vista, siempre y cuando pues no haya mucha contaminación lumínica. Sí. Y precisamente se ve mucho mejor así como de reojo. Sí. Lo malo es que de reojo como que no logramos construir bien la imagen, ¿verdad? Sí, no estamos acostumbrados a observar de esa manera. Sí. Nuestra visión es puntual. O sea, correcto. Vemos un punto fijo en el horizonte y ahí nos dirigimos. Entonces, correcto. Pero es parte del entrenamiento. Así es. Entonces, pues bueno, la magnitud básicamente pues nos sirve precisamente para medir qué tan brillante o qué tan opaco, qué tan difuso. Qué tan difuso es un objeto. Y pues, por ejemplo, si hablamos de magnitudes como por ejemplo Sirio, que es la estrella... Una de las más brillantes. La más brillante. La más brillante del La más cielo. brillante. Estamos hablando de magnitud más o menos, creo que 1, si no estoy mal. -1, si no estoy mal. Sí, -1, perdón. -1.4 o -1.5 creo yo que por allí. Entonces, pues es una estrella que precisamente creo yo que desde los cielos más contaminados lumínicamente se logra ver. Por ejemplo, Rigel también es otra estrella bastante brillante. Entonces, pues estas son magnitudes bastante altas, pero puntuales. Correcto. Y cuando nos dicen nebulosas, cometas, pues esta magnitud está distribuida. Están distribuidas. Y algo que también vale la pena para tener un punto de referencia, Miguel, y que yo creo que todos lo hemos visto, ahí si no, también pues los invitamos a estar pendientes. Okay. Venus y Júpiter, que son los planetas más brillantes, o sea, que se pueden observar a simple vista. Sí, ahí estamos hablando, por ejemplo, Venus, una magnitud -4, -5 muchas veces, ¿verdad? Dependiendo su fase. La fase, y eso iba justamente, y mencionabas hace un poquito, la contaminación que puede haber, ¿verdad? La calidad de la atmósfera que pueda estar en ese momento, la fase en que se encuentra, al menos Venus. Claro. Entonces puede ser más brillante, bueno, lo podemos observar más brillante, menos brillante. Y eso hace que varíe la magnitud, ¿verdad? Así y qué tan alejado pueda estar también, que aquí viene un tema también muy importante cuando hablamos de magnitudes. La distancia influye mucho, sí, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos que justamente otra vez de Venus, ¿verdad? Okay. Si digamos que Venus no cambiara de fases, okay, no va a tener el mismo brillo cuando está en su órbita más cercana a la Tierra, en el punto más cercano, que cuando está más alejado. Correcto. Entonces, sigue siendo el mismo planeta, la misma fase, pero la distancia, que no son cientos de kilómetros, serán millones de kilómetros, hace la diferencia entre el valor de magnitud. Correcto. Entonces, aquí se nos suma una variable más. Así es. Pero esto únicamente es válido para la magnitud aparente. La magnitud absoluta, pues es otro tema. Ahorita vamos a caer a ese tema. Vamos a caer a ese tema, es únicamente para el tema de magnitud aparente, que es la que más vamos a usar. Y precisamente ahorita que mencionas eso, quería también traer el tema de los objetos de magnitud variable, como por ejemplo una estrella que es muy conocida, es Betelgeuse. Betelgeuse en la constelación de Orión, que es la estrella alfa, que honestamente no sé por qué es la estrella alfa, porque Sirio es más brillante, ahora Rigel. Fíjate que hace poco leí esa parte, que también me llamó la atención, y creo que cuando hicieron el catálogo y todo eso, pues... por la particularidad que tenía Rigel de ser rojita, ajá, fue que le dijeron, usted va a ser el alfa. Es la que más llama la atención. Es la que más llama la atención, okay. Sí. Y hay una teoría que seguramente está amarrado a lo que vas a mencionar, okay, ¿verdad? Que esta estrella creo que en los últimos años ha tomado mucho renombre, sí, ¿verdad? Porque ya vieron que está en sus últimas
o en la última fase de su vida. Ya está agonizando. Ya está agonizando desde nuestro punto de vista otra vez. Claro. Puede ser que ya donde esté posicionada ya no Tal exista. Vez ya no exista. Tal vez ya no exista, pero esa luz todavía no sigue llegando a nosotros. Claro. Entonces, una teoría es justamente que cuando hicieron este catálogo era mucho más brillante lo que es ahora. Sí, seguramente. Por eso la catalogaron y le pusieron como Alfa Orionis en su momento, porque era mucho más brillante que Rigel. Que tal vez si ustedes ahorita están escuchando esto y se están preguntando qué rayos es eso. ¿De qué están hablando estos locos? Claro. En las constelaciones, por lo general, la estrella alfa es la más brillante. Ahorita Carlos va a abrir la Pexi. La Pexi. En las constelaciones normalmente la estrella más brillante es la que es considerada alfa, porque en las constelaciones, pues según los catálogos, se van, utilizan el abecedario griego. Entonces, alfa, beta, gamma, delta, y epsilon. Conforme más van descendiendo en el abecedario, menor va siendo su brillo. Así es como funciona esto. Entonces, en este caso, Betelgeuse es la alfa de la constelación de Orión. Correcto, sí. Así es. Pero pues esta estrella, como bien mencionabas, está en sus últimas etapas, está agonizando, se expande, se contrae, se expande, se contrae. Entonces esto hace que su magnitud... Que su brillo varíe. Que su brillo esté variando. Entonces, aparentemente para nosotros, su brillo está cambiando. Y esto traducido a un lenguaje astronómico sería de magnitud variable. Es de magnitud variable. Y realmente hay varias estrellas también, aparte de esta, Miguel, hay unas que son conocidas como cefeidas. Ajá, no porque estén directamente... Bueno, el primer término es porque en algún momento estuvieron asociadas a la constelación de Cefeo, pero después vieron que habían otro montón de... Uy, ¿qué fue eso? Yo moví la lámpara, perdón. Pausa. Regresamos después de la caída de una lámpara. Pues sí, como comentamos, estas estrellas variables, conocidas como cefeidas, pues en su momento fueron detectadas en la constelación de Cefeo. ¿Verdad? Y justamente pues son estrellas que pulsan, que varía su brillo. Claro. Y por eso se conocen como variables. Así es. Y hay dentro del área de astrofotografía otra vez, pues sí hay temitas, o hay una rama que se dedica a estudiar estrellas variables, ver cómo va cambiando ese brillo en el tiempo. Correcto. Y hay algunos que se dedican a fotografiar estas estrellas, y gracias a ellos es que se han logrado determinar esos periodos de cambios de magnitud. Correcto. Y ahora son muy, muy puntuales que te dicen 3.5 días. Entonces, en 3.5 días empezás a contar y ves que cambió de brillo en comparación de hace 3.5 días. Correcto. O que subió. Correcto, entonces, así es. Ellas sí cambian de brillo literalmente. Literalmente, sí, literal. Es como los foquitos esos de Navidad, ¿no? Que no los que se apagan y se prenden, sino los que son así como oscilantes. Ajá, correcto. Entonces sí, es muy interesante. Pues eso creo que tendría que agregar a la lista de observaciones o de capturas una estrella variable. Nunca lo he hecho. Me llamaba, ahorita me llamó bastante la atención como para poder hacerlo. Y es de que, pues, ¿por qué pienso yo que este concepto de la magnitud es como muy importante? Precisamente porque, por ejemplo, desde una ciudad, como por ejemplo la ciudad de Guatemala, que sí tiene contaminación lumínica, pero no es tan contaminada como Las Vegas, como Nueva York, como Tokio, que son ciudades que día y noche tienen luces por todos lados, pues acá podemos optar por ver objetos un poquito más débiles, con magnitud un poquito más baja, por así decirlo. Porque, por ejemplo, yo desde acá, estamos en un cielo Borle 6.7. Sí, 6.7, según un app que tengo ahí, me tira que es 7.1 acá donde yo estoy. Entonces, yo acá, sin ningún problema, he podido llegar a observar incluso la galaxia del Triángulo. Se ve una manchita por ahí. Pero ahí está. Entonces, por ejemplo, acá no me voy a poner a ver, qué sé yo, un objeto así como, por ejemplo, la nebulosa, la que estaba capturando el fin de semana. ¿La Rosetta? La Rosetta. Puedo ver el cúmulo,
pero la nebulosa acá yo ya no la logro ver, al menos con el equipo actual que tengo, ¿verdad? Con el telescopio, que es un 127. La apertura también juega mucho que ver. Juega mucho en esto, pero pues nosotros acá, dependiendo de la magnitud, podemos decir, ok, este objeto creo yo que sí lo puedo lograr ver, o este que ya es definitivamente una magnitud 7, 8, o no sé, ahí mejor ya ni lo intento porque sé que escapa de las posibilidades. Y tocando ese tema, Miguel, también es importante saber en el caso de los equipos que tenemos o que planeamos comprar en algún momento, los telescopios también tienen una magnitud límite a la que pueden llegar, ¿verdad? Así es. Y esta magnitud límite es teórica. ¿Qué significa esto? Que es bajo condiciones totalmente ideales. Cero contaminación lumínica, cero temas de variaciones de temperatura, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante porque si yo quiero observar galaxias, por ejemplo, si mi telescopio se puede alcanzar hasta magnitud 14, que ya es muy, muy tenue, el límite creo que el teórico va a ser 14. Creo que el práctico, digamos, en campo es el 0.75 veces. Estamos hablando 3/4 de la magnitud teórica. Entonces ya, bueno, voy a bajar una magnitud 10. 10 y eso no significa que yo voy a buscar una galaxia magnitud 10, voy a ver y ahí va a estar. No. Va a ser una mini manchita gris la que yo voy a observar. Y es por eso que es muy importante pues hacer la mayor cantidad de observaciones posibles como para ir entrenando nuestro ojo a reconocer ese tipo de cosas. No se decepcionen o no se frustren si de la primera observación tal vez no vieron nada. Vuélvanlo a intentar. A la siguiente ocasión quizá ya comienzan a reconocer alguna motita por allí. Pero precisamente este tema lo queríamos tocar por el hecho de que... Y este es como un objeto o como un resultado que no había tomado en cuenta al momento de preparar este tema, que es precisamente la magnitud límite de los telescopios, ¿verdad? Si ustedes van a comprar un telescopio, asegúrense de averiguar también antes cuál es la magnitud límite, y entonces así se van a dar una idea de a qué objetos pueden acceder y a cuáles definitivamente se quedan descartados, ¿verdad? Y se me olvidó mencionar anteriormente, Miguel, también influye mucho la calidad de óptica que se va a utilizar. En palabras muy coloquiales, la calidad del vidrio, que aunque está hecho el lente, si es un telescopio refractor, la calidad de vidrio que tiene el espejo, la calidad de vidrio que tienen los oculares. Claro. O sea, eso en números nos puede dar 14. Si evaluamos calidad de toda la óptica, podemos bajarlos así de cajón a una magnitud 10, más, y a eso después el 0.75 real, ya nos quedamos con una magnitud 7. 7, 8. 7, 8. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Así es correcto. Sí. Entonces, pues sí, este tema me parece súper interesante y por último, ¿en dónde podemos encontrar este dato de las magnitudes? Porque pues, ahorita hay de todo. Estamos como hablando de magnitudes, sí, pero ¿cómo puedo averiguar yo el dato de la magnitud de la galaxia de Andrómeda? ¿En dónde averiguaron el dato de la magnitud de la nebulosa Orión? Para poder planificar las observaciones. Algo que siempre digo yo y que a veces me cuesta poner un poquito en práctica es, o sea, planificar, ¿no? Planificar qué es lo que voy a ver, qué es lo que voy a capturar. Y creo yo que la magnitud juega... Es un papel muy importante. Sí, un papel muy importante. Si dejamos a un lado el tema de la época del año y de la elevación que tenga el objeto, ¿verdad? Sí, pues al menos... Otra vez, si se recordarán en el primer episodio, en uno de los episodios hablamos que pues yo desde allá por el 80 y tantos, 90 y tantos, mediados de 80, finales de los 80, pues ya tenía ese interés. Pues en mis tiempos habían catálogos que eran físicos, eran a papel, teníamos mapas estelares a papel y ahí decía, bueno, aquí está el objeto NGC tal. NGC son las siglas del catálogo nuevo general, ¿verdad? El Messier tal, y pues a la par tenían un numerito que era la magnitud. Y entonces ahí decía pues magnitud 3.1, 8.2, magnitud -5, ¿sí? Pero creo que ahora ya es mucho más fácil esa parte porque hay aplicaciones, hay libros, inclusive si
si todavía quieren utilizar libros, que ahí están las tablas de los objetos más comunes, ¿verdad? Y si no, pues en aplicaciones como Stellarium, claro. Star Walk 2, creo que esa es una de ellas. Nunca la he usado, pero sí, ahí pues ahora uno lo pone así, incluso como tienen GPS, brújula, uno lo pone ahí, aquí está tal cosa, le da clic y ahí a veces es el objeto tal o la estrella tal y ahí marca cuál es la magnitud. Así es. ¿Verdad? Entonces sí, eso viene a ayudar bastante ahora a comprender esa... o saber ese valor. Así es. O algo tan fácil como entrar a Google y poner magnitud de Galaxia Andrómeda. De la Galaxia Andrómeda, sí. De Messier, qué sé yo, 20, etcétera. Entonces, así es como ustedes pueden encontrar el dato de los valores, pero acá es donde viene lo interesante porque también allí justo con esa búsqueda, si lo hacen en Google, yo creo que, por ejemplo, en Stellarium app para teléfono únicamente nos saca la magnitud aparente. A ver, ahorita te confirmo. Ahorita vamos a confirmar. Si no estoy mal, te dice, al menos en Stellarium app móvil. Fíjate que sí, justamente Stellarium app móvil, la versión gratuita, ¿sí? No te lo da. No da ni siquiera la aparente. Solo... Vamos a ver si logro encontrar algo. Perdón. Sí lo dice. Sí, sí lo dice. Bueno, en este caso no lo hablo. Ahí está. Digamos, por ejemplo, aquí marqué las Pléyades, que es algo que para la fecha en que estamos ahorita, que estamos en... Bueno, ya casi finales de enero. Finales de enero. Dice, por ejemplo, las Pléyades es un cúmulo abierto, una magnitud 1.59. Entonces dice, 1.59 está cerquita de cero. Es muy brillante, sí. ¿verdad? Y efectivamente son las famosas 7 hermanas, las 7 cabritas, las 7 Marías, no sé si ya lo dije, las 7 hermanas también, sí, ¿verdad? O si no, las Pléyades. Entonces sí es un cúmulo muy brillante. ¿Qué significa eso? Que con 1.59, si se recordarán, decíamos 6, hasta ahí alcanzan nuestros ojos. Sí. Entonces lo podemos ver, sí. Ese sí, seguramente sí podemos ver el grupito de estrellas. Sí. Incluso acá abajo cielos contaminados lumínicamente. Correcto. Entonces sí estamos hablando de una magnitud bastante interesante. A lo que voy luminosa. Es de que Stellarium únicamente te marca la magnitud aparente. El dato que vas a... Sí, el app móvil es la que vamos a ver. Y creo yo que en la versión de escritorio sí te dice magnitud aparente y creo que por allá abajito también está magnitud absoluta. Correcto. Porque si nosotros googleamos la magnitud de, no sé, Messier 20, 16. Ajá, entonces allí nos va a aparecer magnitud aparente y magnitud absoluta. Al tema de magnitud absoluta no vamos a entrar como mucho en detalle porque pues es un tema que ocupan más para investigación científica y les quiero leer acá la definición que a mí me gustó bastante, que dice que la magnitud absoluta es una medida del brillo real intrínseco de un objeto celeste, independientemente de su distancia a la Tierra. Como mencionamos ahorita hace un momento, la distancia también, ¿cómo se llama? Influye mucho en el valor de magnitud. Bastante. En este caso no toma en cuenta la distancia a la Tierra del objeto. Por ejemplo, Sirio es una estrella que, si bien no es la más cercana a la Tierra, porque la más cercana la tenemos acá en Alpha Centauri, sí es una de las más cercanas. Creo que está como a 7 años luz, algo así. En otras palabras, la magnitud absoluta nos dice cuán brillante sería un objeto si estuviera ubicado a una distancia estándar de 10 parsecs, o aproximadamente 32.6 años luz de nosotros. Es una forma de comparar el brillo real entre objetos celestes sin verse afectado por su ubicación en el espacio. En resumen, la magnitud absoluta nos proporciona una medida objetiva del brillo de un objeto celeste. Sí, si lo queremos simplificar un poquito más, Miguel, es como que trajéramos todos los objetos a la misma distancia. Así es. Todos, en este caso, como bien decías, 10 parsecs. Ajá, así es. Entonces, todos los objetos, no importa cuál sea, sean nebulosas, galaxias, planetas, estrellas, todos están a esa distancia de referencia. Entonces, sí podemos medirlo otra vez contra un mismo punto de referencia. Correcto. Y esa es la magnitud absoluta, ¿verdad? Así es. Esta realmente no la usamos mucho en
en el día a día. En la vida del aficionado a la astronomía, al menos yo me fijo más justamente en aparente porque me sirve más para las actividades que hago, ¿verdad? Correcto, sí es, pero de todas maneras lo queríamos tocar allí porque no se vayan a confundir realmente. Y realmente a veces los valores no cambian mucho, en algunas otras sí cambian bastante. Para los objetos como más brillantes, creo yo que es donde más cambia, porque o sea, si tuviéramos la nebulosa o la galaxia de Andrómeda a 10 años luz, eso sería como tener el sol acá, o sea... Sí, sería una cosa muy interesante. Sí, entonces, pues precisamente hay que tomar en cuenta esa diferencia, ¿verdad? Esta pues se usa más en investigación porque pues se utiliza con fines científicos, no tanto con fines de aficionado, pero yo creo que para la observación aficionada, la magnitud aparente es la que más nos va a servir. Entonces, antes de finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempito, tengo acá unos datos curiosos que creo que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, Sirio es la estrella más brillante que podemos actualmente ver acá desde la Tierra. Si bien no es la más cercana, sí es una estrella que es supergigante, es una supergigante azul. Está muy cerca de la Tierra. Tal vez si nos puedes regalar el dato si no estoy mal, está como a 7.1 años luz. ¿De Sirio me decías? Sí, Sirio. Ahorita te la busco. Entonces, pues eso hace que sea la estrella más brillante en el cielo. Aunque si van a cielos no tan contaminados lumínicamente, van a decir, no, esta otra se ve más brillante, o esta otra, pero en realidad sí es la más brillante. Creo yo que estamos hablando de cuánto, Carlos. En el caso de Sirio hay varios valores, pero para fines redondos, 8.6 años luz. 8, me falló ahí por un año luz. Casi nada, ¿no? Casi nada, Casi nada. Para fines prácticos es como que estuvieran aquí a la vuelta de la esquina. Correcto, así es, está bastante cerca. Otro dato curioso que también ya mencionamos es que Betelgeuse no es la estrella más brillante de la constelación de Orión, sino que es... Hoy es Rigel. Es Rigel. Pero pues, como Carlos nos mencionaba, está ese dato curioso por allí. Y pues también que hay magnitudes variables como Betelgeuse o las cefeidas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que con esto concluimos el segmento de Inician Astro de este segundo capítulo, que magnitudes. Ahora la próxima vez que ustedes vayan a organizar su observación, vayan a organizar su sesión de astrofotografía, ya saben cómo consultar este tema de las magnitudes. Un dato que se me olvidó mencionar es que también en los mapas estelares de la Unión Astronómica Internacional, entre más gordita esté una estrella, entre más grande esté una estrella, significa que es más brillante. Y entre más chiquitita esté, significa que es menos brillante. Que es menos brillante. Entonces también hay una referencia para la magnitud. Entonces, bueno, terminamos este segmento de Inician Astro y vamos con el siguiente segmento, que es el dato curioso astronómico. Ok, pues gracias, Miguel. Vamos a aprovechar aquí a ver ese datito, ¿verdad? Ok. Y para el día de hoy, vamos a ver, me voy a acomodar los auxiliares. Nuestro dato curioso para este segmento es justamente sobre las ondas Voyager. Tal vez algunos de los que nos están escuchando todavía sí saben de qué se está hablando. Yo sí me acuerdo todavía, muy pequeño, que ya llevaban creo que algunos años que se habían lanzado estas ondas. Estas fueron básicamente las primeras ondas en abandono. Bueno, son las únicas ondas que han abandonado ya el sistema solar al día de hoy, por lo menos, ¿verdad? Y sí, pues ahí todavía mantienen la NASA una página donde podemos visualizar cuáles son los datos de la sonda, a qué velocidad está viajando. Hace poquito me enteré y creo que obviamente eso fue hace poco, de que ya están en modo de sobrevivencia o supervivencia estas sondas, ¿verdad? Creo que tienen como 5 años más o menos, o algo así. Ya están en la parte exterior, ya, es más, yo creo que ya oficialmente abandonaron nuestro sistema solar. La nube, sí, creo yo no sé si lo puse por acá. Vamos a ver. Pero sí, cuando los instrumentos de mediciones que llevaban las ondas Voyager dejaron de medir la influencia de las partículas del Sol, se dio por concluido de que habían abandonado el sistema solar.
habían pasado ya también al tema de la nube de Oort. Entonces, pues sí, ya son las únicas naves espaciales son las únicas naves construidas por el ser humano que han abandonado nuestro sistema solar, porque ahorita ya están recibiendo datos de partículas del espacio exterior. De lo que es el espacio exterior, justamente. Y tal vez ahí parte del dato, Miguel, es justamente pues para los que quieran dar, como platicamos, que ahí se siguen transmitiendo información de estos datos, pues en la cuenta ahora de lo que es, ahora es X. Correcto. En la cuenta NSF Voyager 2, ¿verdad? Ahí se están presentando actualizaciones de los datos, de las ondas, ¿verdad? Y también como parte del dato curioso es de que estas ondas, el tiempo que tardan, digamos, las pocas instrucciones que puedan, o datos que puedan estar enviando todavía, se tardan horas en llegar de su posición original a la Tierra, ¿verdad? Sí, estamos hablando de 23 horas. Casi. Ya estamos llegando casi a un día. Casi a un día luz. Y ay, bueno, qué fácil y eso, pero el tema es que es como estarle apuntando a alguna cabeza de alfiler, no sé, les voy a dar un número general, a 100 kilómetros, o sea, la antena que está transmitiendo esos datos tiene que estar exactamente posicionada y no me atreveré a decir al milímetro, sino, no sé si todavía algo más fino, para que realmente esa señal no se pierda en el espacio. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que todavía estemos recibiendo esos datos, como dijo Miguel, tal vez algo ilógicos para lo que se esperaba, porque ya salieron para lo que estaban preparados, es un gran logro todavía para estas ondas. Entonces, están... Ahí en la página de la NASA, cuyo link estamos dejando acá abajo, y también en la cuenta de Twitter, ahora X, pues ahí se están dando actualizaciones en tiempo real. Bueno, en X es una vez al día, pero en la página sí pueden ver ahí precisamente cómo van subiendo y bajando los números de las mediciones de los rayos interestelares, y así como de la distancia, y pues ya casi vamos a llegar al día luz. A ver si da tiempo, ¿no? A ver si da tiempo a que llegue el día de luz antes de que se apaguen. Antes de que se apaguen o que se deje percibir la señal, ¿verdad? Como mencionabas, pues ya estas ondas están básicamente ya entrando al espacio exterior. Cumplieron mucho más de lo que se esperaba en tiempo de vida útil. Así es. ¿Verdad? Y que también fueron las primeras ondas que nos dieron las primeras imágenes de los planetas de nuestro sistema solar, unas imágenes impresionantes, ver Júpiter, la rotación de Júpiter, ver los anillos de Saturno, o sea, fueron de verdad, creo que para mí, que sí soy de esa generación, fueron impresionantes. Claro. Y sigo viendo esas imágenes y me siguen impresionando. Sí. Es impresionante. Entonces, pues bueno, esta fue la sección de El Dato Curioso Astronómico, así que pasamos a la próxima sección, que es la noticia astronómica. Bueno, y en la sección de la noticia astronómica de hoy, esto se supone que lo tiene que hacer Elías, pero Elías está enfermo, nos acaba de reportar que está enfermo, esperemos que esté bien, le mandamos muchos saludos y pronta recuperación, pero ¡saludos! La noticia astronómica para el día de hoy, pues es una noticia que ocurrió hace poquito más de un mes, y es de que el famoso cometa Halley, el día 9 de diciembre, llegó a la mitad de camino. A la mitad de camino a su afelio. ¿Qué es el afelio? Es el punto más lejano. El punto más lejano respecto a nuestra ubicación en el sistema solar. Y eso quiere decir de que ese día alcanzó su máxima distancia respecto a la Tierra, y de allí comenzó a caer nuevamente. Viene de regreso. El cometa Halley tiene un periodo orbital de 75 años. La última vez que lo vimos fue en 1986. Por lo tanto, se espera que en el 2061 otra vez podamos volver a ver al cometa Halley. Eso quiere decir de que el 9 de diciembre, específicamente, ahorita les voy a dar el dato, fue a la 1 hora de tiempo universal del 9 de diciembre, o a las 6 p.m. de Guatemala del viernes 8 de diciembre, alcanzó su punto de distancia máxima. En ese entonces pues tenía una magnitud de más 28.
Imagínate eso, Carlos. O sea, no logro conceptualizar una magnitud 12, mucho menos una magnitud 28. Una magnitud 28, ahorita que hablamos en el segmento de Inicia en Astro, sobre las magnitudes, imagínense, una magnitud positiva 28. Y si no estoy mal, pues hay un observatorio que se está dedicando a monitorear el cometa Halley. Creo yo de que ya no lo logran ver, incluso ellos ya esa magnitud escapa de nuestra tecnología. Pero pues bueno, de acá lo que se espera es que comience a cortar su distancia con la Tierra y que su magnitud comience a elevarse. Entonces esperamos que en los próximos años, conforme nos vayamos acercando al 2061, cada vez el cometa Halley vaya tomando brío. No porque se esté encendiendo, no porque esté combustionando, sino porque pues se está cercano a nosotros y su magnitud aparente va a ir aumentando. Sí, y aquí vale la pena mencionar, Miguel, que este cometa, aparte de ser el famosísimo cometa Halley, claro, ¿verdad? Pues sí creo que ya se han registrado varias veces su visita, como mencionabas, en el 86 fue un espectáculo. Fue la última vez. Y que fue la última vez, pero sin embargo hay registros anteriores, ¿verdad? Donde también ha sido un espectáculo, por lo que se espera que este año iba a decir, pero no, esta visita que nos haga ahí por el 2061 sea igual, ¿verdad? Sí. Al final los cometas se van desgastando cada vez que se acercan a la Tierra. Y aunque el cometa Halley pues ya nos ha visitado varias veces y siempre ha sido un espectáculo, se espera que este sea también, y si no significa que ya llegó también a su tiempo de vida y pues puede ser que no nos deje un espectáculo bonito, pero yo les soy honesto, yo espero que sí. Como les decía en uno de los capítulos, yo sí tengo esa noticia muy presente de 1986 y por lo que estoy haciendo todo lo posible y voy a hacer todo lo posible por llegar a 2061 con 80 y pico de años, creo yo. Sí, primeramente ahí vamos a estar. Y como siempre les he dicho a mis familiares, aunque sea en un canasto, que me saquen y ahí está, listo, ya me puedo ir tranquilo, ¿verdad? Para 2061. Así que sí, ya viene de regreso. Viene de regreso en términos coloquiales. Ese sí es el famoso cometa Halley, ese sí es muy famoso. Y pues aquí lo vamos a estar esperando. Sí, no sé, a mí me vuela la cabeza el hecho de que mientras nosotros todos estos años vamos a estar haciendo nuestra vida, vamos a estar preocupados por el día a día, por el trabajo, por el tráfico. Ese cometa viene, como decimos aquí en Guatemala, vuelto hecho madre, sí, ganando velocidad, ganando magnitud hacia nosotros, para regalarnos un espectáculo que primeramente vamos a poder observar sí, en 2061. Entonces, pues bueno, esa fue la noticia astronómica. El cometa Halley ha llegado a su afelio y de acá lo único que nos resta es esperar a que comience a ser visible. Ojalá. Entonces, pues bueno, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Entre Estrellas y Volcanes Podcast. Creo que no hemos explicado el nombre de por qué le pusimos así. Lo explicaremos en el siguiente episodio. Sorpresa para el siguiente episodio. El siguiente episodio. Entonces, pues nada, gracias, Carlos, por no, a la orden. Últimas palabras. Pues no, de verdad, muchas gracias otra vez por recibirnos en sus hogares. En su carro. Mientras lavan platos, mientras barren. Mientras trapean, lavan platos, planchan, hacen tareas, están compartiendo con la familia, ¿verdad? Pues sí, es un gusto siempre estar con ustedes y agradecerles que nos dejen ingresar a sus hogares. Y pues aquí vamos a continuar compartiendo con ustedes, hablando un poquito de los temas generales de astronomía, ¿verdad? Para ir tratando de despertar ese interés y como se mencionó al inicio, pues de que todos sepan y sepamos de que la astronomía pues, está al alcance de todos. Así es, la astronomía está al alcance de todos. Entonces, pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre distancias astronómicas, porque acá mencionamos una palabra que es parsec. Correcto. ¿Qué rayos es un parsec? De eso y mucho más vamos a estar hablando en el siguiente episodio. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Bye. Bye.